Bien, seguimos entonces hablando sobre oraciones según la actitud del hablante y el siguiente tipo de oración que tenemos será la dubitativa. Dubitativa con B, no con V, B, dubitativa. Y este tipo de oraciones son aquellas que expresan duda o incertidumbre. Es decir, cuando nosotros decimos una oración dubitativa, quiere decir que estamos expresando que no estamos convencidos de algo que está sucediendo. Y entonces necesitamos la respuesta, pues obviamente tendría que ser una afirmación o algo así. Pero las oraciones dubitativas puede ser, quizás el año que viene nos mudemos de casa. Es una incertidumbre, no sabemos si eso va a pasar. Otro ejemplo es, quizás hoy me visite mi abuela. Es una posibilidad, esa es la actitud, ese es más bien lo que la persona está expresando. Una duda, dubitar significa dudar, ¿ok? El siguiente tipo de oraciones son las oraciones imperativas. Y las oraciones imperativas son las oraciones eh, que estamos tratando de dar una orden, ¿ok? Estamos tratando de dar un consejo, pero más bien como una orden, como un mandato. También se llaman exhortativas, así se llaman estas, imperativas o exhortativas, y expresan un ruego, un consejo o una orden. Por ejemplo, ven inmediatamente. La intención de esa persona es ordenarle a la otra que se acerque. Y también puede ser, haz tu tarea de una vez. Eso yo creo que nos lo dicen a todos. Haz tu tarea de una vez. Es la intención, es ordenar. ¿Ok? La siguiente tipo de oración es las oraciones desiderativas. Y las oraciones desiderativas son aquellas en las que formulamos un deseo. El verbo suele estar en subjuntivo, ¿ok? Entonces, en estas oraciones nosotros estamos expresando el deseo de que suceda algo o de que pase alguna situación para poder llevar a cabo la acción que estemos expresando. Por ejemplo, ojalá tenga suerte. Es un deseo. Ojalá se dé cuenta de su error. Me gustaría tanto salir a pasear. Es una oración desiderativa porque expresa deseo. A eso se refiere este tipo de oraciones. Entonces se dan cuenta, pues como los seres humanos tenemos muchas formas de expresar lo que nosotros sentimos a través de lo que hablamos. Por eso es que es tan importante siempre hacerlo con claridad. Con la mayor claridad que expresemos una opinión o que expresemos una situación, las demás personas las van a entender fácilmente y entonces vamos a evitar los problemas de comunicación, que eso es algo que creo que todos queremos evitar. Ahora vamos a ver. Los siguientes tipos de oración que tenemos son según la estructura sintáctica, ¿okay? Es decir, cómo se conforma. Y vamos a comenzar con la primera, que es las oraciones atributivas o copulativas. Atributivas o copulativas. Es decir, son oraciones simples que se construyen con el verbo ser, estar o parecer. Por ejemplo, María Elizabeth es una cantante. Oraciones atributivas o copulativas, que se componen del verbo ser, estar o parecer. María Elizabeth es cantante. Vaya, el verbo proviene del verbo ser y entonces por eso se considera atributiva. Es decir, que le está añadiendo una cualidad a la persona, al sujeto en la oración. El siguiente tipo de oración son las oraciones predicativas. Y las oraciones predicativas son oraciones simples que no se construyen principalmente con los verbos ser, estar y parecer. ¿Ok? Predicativas. Pueden usar todos los demás verbos menos ser, estar o parecer porque esos son de las atributivas. Chicos, hay un detalle bien interesante en la gramática española. Cuando tenemos una definición, puede ser que exista su contraparte. Así que hay que estar muy atentos, perdón, para no confundir ninguna de las dos y entonces caer en un error, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos nuestro primer ejemplo, que es, tenemos las atributivas que llevan el verbo ser, estar o parecer y entonces aparece la contraparte, las predicativas, que puedes usar todos los demás verbos menos esos tres. Y entonces, por ejemplo, sería Juana lee un libro. Leer, pensar, actuar, cantar,
sonreír, son verbos que pueden ayudarnos a acomodar una oración en predicativa. El siguiente tipo de oración son las oraciones transitivas, y las oraciones transitivas son aquellas que cuentan con un objeto directo o complemento. Por ejemplo, Rodrigo corrió la mesa. El objeto directo o complemento será la mesa, ¿ok? Es decir, nos da, acuérdense, los complementos, el objeto directo o el complemento son aquella información en la oración que nos da más detalles de la acción que está realizando el sujeto, ¿ok? Y después tenemos, bien, en la contraparte, la intransitiva. Y estas oraciones no es posible añadirles complementos u objetos directos. Por ejemplo, la mujer reía. No necesita que nos diga reía de qué, porque nos basta solo con saber que la mujer se estaba riendo. Aunque pudiera ser la mujer reía fuerte, a lo mejor agregar un adjetivo, pero en las intransitivas no se les agregan los complementos o los objetos directos. Entonces, la mujer reía y entendemos que era lo que ella estaba haciendo, ¿no? Después tenemos las oraciones con voz activa. Y estas oraciones indican la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, Aldana compró un vestido nuevo. Voz activa indica la acción que realiza el sujeto. Aldana compró un vestido nuevo, ¿ok? Si yo dijera Aldana compró, entendería qué es lo que está haciendo, pero si digo un vestido, bueno, pues un vestido. Pero si yo digo nuevo, estoy siendo muy específica en mi oración y entonces eso la vuelve una voz activa. Tenemos ahora la contraparte, que es la voz pasiva. Y en estas oraciones es el predicado el que expresa las acciones que caen sobre el sujeto. Por ejemplo, las flores son compradas por Juana. ¿Cuál es el verbo, el predicado? Las flores son compradas, porque el sujeto sería Juana. Entonces, si yo dijera son compradas por Juana, bueno, me falta información. ¿Son compradas qué? Las papitas, el refresco, ¿qué? Las flores. Esa estructura del predicado me está diciendo entonces a qué se refiere, y es una voz pasiva. Después tenemos la oración reflexiva, que es, acuérdense, según su orden sintáctico. La voz reflexiva son las oraciones en las que el sujeto realiza y recibe la acción de la oración. Por ejemplo, hoy me haré un corte de cabello. Es decir, el sujeto es me haré, estamos uniendo el sujeto y el verbo, la acción, para poder entender. Si yo digo hoy un corte de cabello, bueno, me falta quién lo hace o qué es. Tú lo estás haciendo o te lo vas a hacer. Nos falta información. Nos hace pensar que necesitamos saber quién lo va a hacer. Bueno, pues hoy me haré un corte de cabello. Está denotando, reflexionando en que soy yo la persona que lo va a realizar. Y entonces es sobre el sujeto quien trae también el verbo. Después tenemos la oración la oración recíproca, que son oraciones que combinan otras, ya sea predicativas, transitivas y activas. Por ejemplo, Romina y Mario leen el periódico todas las mañanas. Romina y Mario leen el periódico todas las mañanas. Aquí tenemos esa unión de oraciones transitivas, donde nos está explicando qué es lo que está sucediendo con ese periódico y quiénes lo están realizando. Y tenemos por último las oraciones pasiva-refleja. Estas oraciones son impersonales y se emplean para evitar las oraciones pasivas. Es decir, en ese restaurante se come muy bien. Recuerden, las oraciones pasivas son aquellas en las que el predicado expresa las acciones que caen sobre el sujeto, y en la voz pasiva-refleja no necesitamos a un sujeto para poder determinar en dónde está pasando la acción. Entonces, en ese restaurante se come muy bien. No dice, en el restaurante no es, podemos considerarlo como un sujeto, porque en realidad solo sirve de referencia. Pero la estructura de esta oración nos dice perfectamente qué está sucediendo ahí. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces, chicos, estos son los tipos de oraciones que tenemos y que, vuelvo a repetirlo, los usamos todo el tiempo, pero no sabemos cómo se llaman. Ahora sí que no los conocíamos y a lo mejor suena un poquito complicado, pero no lo es. Y bueno, tampoco es como que
tenemos que memorizarlos todos, solo basta con aprenderlos y identificarlos un poquito. Así que les pido por favor realizar los ejercicios y vaya, pues esforzarnos en entenderlos e identificarlos, siempre es importante. Muy bien muchachos, les mando un gran abrazo, un gran saludo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego chicos.